a los máximos responsables de los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado, así como en resolver la situación jurídica de todos los comparecientes sometidos ante esta jurisdicción. Hace 2 meses, informamos y pusimos en conocimiento de las autoridades competentes las amenazas contra 2 magistrados de la JEP que vienen investigando los asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia. Decía que hace 2 meses informamos y pusimos en conocimiento de las amenazas que recibieron los magistrados y los testigos en el caso de investigación por asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia. Hoy debo poner en conocimiento de la opinión pública que las intimidaciones contra la JEP persisten. Un equipo de nuestros abogados recibió esta semana, al final de la semana pasada, nuevas amenazas relacionadas con procesos judiciales que desarrolla la JEP. Y nosotros queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a esos intentos de intimidación a la jurisdicción. He tenido la ocasión de comunicarme con la Fiscalía General de la Nación, quienes me han informado, y en particular la señora vicefiscal Mancera, que avanzan en la investigación sobre estos hechos que socavan la esperanza de millones de víctimas del conflicto que empiezan a ver a sus victimarios reconocer su responsabilidad por lo que hicieron. La JEP confía en los resultados de la Fiscalía para judicializar a los responsables de estas amenazas, que buscan que no se conozca la verdad de los crímenes atroces y que pretenden intimidar a quienes decidieron romper el silencio. Esta situación también ha sido puesta en conocimiento de los Ministerios de Defensa, Justicia y del Interior, así como de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que en su último informe trimestral rechazó las amenazas contra los magistrados de la jurisdicción, los comparecientes y las víctimas. La JEP reitera su compromiso con los derechos de las víctimas, así como con la administración y aplicación de la justicia restaurativa para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social que los graves crímenes rompieron. Solicitamos a las autoridades competentes que se garanticen las medidas de seguridad para cumplir con nuestra misionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A continuación hará una pregunta Marisabel Ortiz del Tiempo y se prepara Mauricio Collazos de RCN. Hola, buen día, presidente. Lo primero sería preguntarle, a propósito de estas amenazas, la JEP ha tenido que no sé, cambiar, menguar o dejar de ir a determinados territorios en donde estuvieran llevando sus investigaciones? Mire, hasta ahora, por fortuna, mantenemos el trabajo y la operación de la JEP de manera permanente, sin interrupción alguna. Más bien lo que nos hemos visto obligados es a incrementar nuestras medidas de seguridad y a solicitar una ampliación de esas medidas al gobierno nacional. Bien, y si me lo permite otra pregunta, otro tema que quisiera hacerle seguimiento es frente a la verdad o al conocimiento que han aportado los comparecientes de la JEP, en específico los comparecientes de las ex-FARC, sobre el apoyo o financiación que hayan recibido de otros países, en particular de Venezuela, a propósito de unas declaraciones que han estado entregando exmilitares a otros países, en particular a Estados Unidos. En la rueda de prensa última que tuvimos la ocasión de presentar los resultados de investigación adicionales del caso 1, la magistrada relatora Julieta Lemaitre explicaba cómo los temas de tráfico de armas, incluso el tráfico de drogas, que se ponen en conocimiento en el curso de las investigaciones de la JEP,
no hacen parte específica de nuestra competencia, que se circunscribe a investigar los crímenes de guerra, el crimen de genocidio, ¿sí? Y los peores crímenes bajo el derecho internacional. Nosotros no, y es una ocasión importante para explicar que nosotros no investigamos todos los crímenes que tuvieron lugar durante el conflicto y que en cambio ese tipo de relaciones en lo que corresponde a la comisión de delitos atienden a la competencia de la Fiscalía General de la Nación. Gracias. A continuación, pregunta Mauricio Collazos de RCN Radio y se prepara Cristina Navarro de Caracol Radio. Magistrado, con los buenos días. En las anteriores situaciones hablábamos de amenazas a los magistrados Alejandro Ramel y Hugo Escobar, si no estoy mal. ¿Podría ampliarnos un poco, digamos, en contra de quiénes exactamente iban dirigidas estas amenazas y qué tipo de procesos, investigaciones o labores en concreto tenían a su cargo y qué indicios podrían, digamos, suscitar y estar relacionados con estas intimidaciones? ¿Y de qué tipo eran las intimidaciones? Es decir, mensajes, cartas, ¿de qué tipo era? Se trata de un panfleto que suscriben un grupo que se autodenomina las Águilas Negras, que se hizo circular entre unos abogados del Sistema Autónomo de Defensa de la JEP. Como conoce la opinión pública, la JEP no solo investiga, juzga y sanciona, sino que ofrece los servicios tanto de representación judicial como de defensa judicial a las víctimas y a los comparecientes. Unos abogados y profesionales de esos equipos de la bancada de defensa de la JEP recibieron este panfleto que no está dirigido a personas en particular, sino que habla de la JEP en general, de sus trabajos, menciona los temas de la investigación y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas e incluso los proyectos de sanción que estamos hablando. Entendemos que es una amenaza generalizada respecto de la jurisdicción en su conjunto y que fue circulada a algunos de los abogados, pero sin una destinación particular a ellos, salvo que haya llegado a sus correos. Ni ningún proceso en particular, permítame, que tuvieran, digamos, ellos, no. Estas eran personas que están en el grupo de defensa de los comparecientes de las FARC, pero el panfleto que se hace circular hace referencia a las investigaciones de la jurisdicción. Gracias. Pregunta Cristina Navarro de Caracol Radio y se prepara CMI. Magistrado, quisiera precisar abogados de acá de Bogotá o de alguna otra ciudad y cuántos fueron los amenazados. Las personas que recibieron este panfleto fueron 3 funcionarios de la jurisdicción, en particular 2 abogados y una psicóloga, que trabajan en el sur del país, en las zonas de Caquetá y Putumayo, y que, reitero, hacen parte de los equipos de defensa que organiza la Jurisdicción Especial para la Paz y que atienden la representación de los comparecientes de las FARC, antiguas FARC. Presidente, y pues son nuevas amenazas, ya amenazaron pues a los magistrados que llevan los casos de falsos positivos en Dabeiba. ¿Qué ha podido usted hablar con la Fiscalía en cuanto a estos avances? Porque suman y suman casos y no se resuelve ni el primero. La Fiscalía General de la Nación, a través de la señora vicefiscal Mancera, reaccionó de manera muy cuidadosa e inmediata a las denuncias que nosotros establecimos y que interpusimos. La vicefiscal Mancera encargó, en este momento es responsable de la investigación, el director de Derechos Humanos de la Fiscalía, que es un fiscal de un nivel bastante alto dentro de la Fiscalía General de la Nación. Hemos tenido ocasión de conversar con él un par de veces, están siguiendo varias hipótesis de investigación y avanzando en el tema.
Yo quisiera también ser muy claro en que hemos tenido una respuesta importante de la Fiscalía General de la Nación, pero por supuesto que estamos esperando que haya resultados en los avances de su trabajo. Pregunta Lina Sandoval de CMI. Magistrado, buenos días. Usted dice que estos panfletos fueron allegados a 3 abogados. ¿De qué manera, o si nos puede entregar de pronto detalles, esto fue de forma física, de forma virtual? Y usted dice que la Fiscalía está avanzando. ¿Podría adelantarnos algo de esos avances? Gracias. El panfleto fue circulado entre estos 2 abogados y una psicóloga de los equipos de la jurisdicción. Fue particularmente tenso para ellos porque se los hicieron llegar a sus correos personales, pero en este caso el contenido del panfleto no hace referencia a personas en particular, sino a la actividad general de la jurisdicción. Las hipótesis que contempla la Fiscalía parten de la base de entender, reitero, que esta es una amenaza al conjunto de la jurisdicción, incluso más que a personas en particular, aunque por supuesto esas personas están siendo objeto de medidas de protección adicionales. Pregunta Mateo Piñeros de Blue Radio y se prepara Sebastián Orozco de la emisora de la Universidad de Antioquia. Magistrado, buenos días. La magistrada Claudia Saldaña decidió cancelar la audiencia de la gata porque dijo que no iba a asistir por razones de seguridad, pero sin embargo en ese auto no se le cierra la puerta. Es decir, la JEP ya expulsó a la gata, ¿le va a dar otra oportunidad o qué va a pasar en este caso con esta audiencia? En el caso de la gata, lo que nos ha informado la magistrada Saldaña, quien es la magistrada relatora de ese caso en particular, es que ha tenido especiales obstáculos para realizar la audiencia. Lo que entendemos es que fue necesario solicitar un estudio tanto de seguridad como del estado de salud de la señora, y a esa información es que responden las decisiones que ellos vienen tomando. Entonces, claro, está en un borde de la decisión de aceptación o no, y dependerá de las nuevas eventualidades que se presenten en el caso en particular y las decisiones que tome la magistrada Saldaña. O sea, con el auto en el que se cancela la audiencia no se le cierra la puerta definitivamente, sino que tocaría esperar a ver si la magistrada, por decirlo así, le va a dar otra oportunidad, o cómo se maneja esto. Sí, la cancelación de la audiencia no indica obligatoriamente que esta persona sea excluida o no sea recibida en la JEP, sino que se pospone el procedimiento. Gracias. Pregunta Marlos Barros de Colprensa y se prepara Sebastián Orozco de la Universidad de Antioquia. Adelante. Magistrado, buenos días. Buenos días. Usted menciona que las amenazas van hacia parte del equipo de defensa de comparecientes de las FARC. En ese sentido, ¿los comparecientes de las FARC también están siendo amenazados? Y si es así, ¿qué respuesta ha dado tanto la JEP como la Fiscalía? Sí, lamentablemente las amenazas en el caso de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC que están en proceso de desmovilización, que están sometidos a la jurisdicción y a sus mecanismos de condicionalidad, esas amenazas también han avanzado. El país conoce la muerte de líderes de la desmovilización, entiendo uno la semana pasada, pero también recientemente otro, que se suma a los cientos de desmovilizados y reintegrados que han sido atacados en este proceso de cumplimiento de los acuerdos. Lamentablemente, las amenazas que se presentaron contra la JEP están acompañadas también de un aumento de la presión y las amenazas que están recibiendo en estas regiones, el Caquetá y el Putumayo, los desmovilizados de la antigua guerrilla. Disculpe, usted menciona que el panfleto viene de parte de las Águilas Negras. Sí. Esto es un grupo armado organizado que hace parte de una categoría con la que el gobierno actual está intentando adelantar otros procesos de paz. ¿Cuál es su opinión o de pronto la opinión
que se maneja en la JEP frente a la posibilidad de negociar con estas personas que actualmente los están amenazando? La noticia que nosotros tenemos de la Fiscalía es que actualmente no es dable identificar claramente el grupo de las Águilas Negras. Gracias. Y vamos con una última pregunta, Sebastián Orozco, de la emisora de la Universidad de Antioquia, quien está conectado virtualmente. Agradecemos prender su micrófono y su cámara y dirigir la pregunta. Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias, señor magistrado. Hablemos del mapa en donde se presentan estas... Está sin sonido. ¿Sí me escuchan ahí? No se escucha. Vamos a revisar. ¿Y ahí me pueden escuchar? No, todavía no. Agradecemos si puede escribir la pregunta en el chat para que podamos dirigírsela al magistrado y de esta manera terminar la declaración y rueda de prensa, por favor. ¿Tenemos la pregunta? Intenta dirigirla nuevamente o si no la leemos. ¿Ahí me pueden escuchar o todavía no me escuchan? Sí, señor, adelante. Bien, magistrado, muchísimas gracias. Bueno, hablemos un poco de esa zona en donde se presentaron las amenazas y qué relación tiene con los macrocasos. ¿Qué macrocasos están directamente vinculados al sur del país? Mire, los equipos sobre los que se presentaron las amenazas, reitero que hacen parte de la bancada de defensa de la propia JEP a través del convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos. Están ubicados en el Caquetá, donde nosotros adelantamos investigaciones desde varios macrocasos, particularmente los que tienen que ver con los falsos positivos, pero también el subcaso 8 sobre vínculos entre fuerza pública, paramilitares y terceros. En el caso del Putumayo y el sur del país, nosotros tenemos nuestro caso 2 en la frontera entre Colombia y Ecuador, 3 municipios de Nariño, pero también avanzamos en las investigaciones contra pueblos étnicos y territorios étnicos. El panfleto hacía mención de la búsqueda de personas desaparecidas, que nos conduce a pensar en los casos de Antioquia y en los proyectos de sanciones propias que estamos instalando sobre desminado. Eso es lo que nos conduce a interpretar que se están refiriendo al conjunto de la actividad de la JEP y no exclusivamente a un caso particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. De esta manera concluimos con la declaración y rueda de prensa del presidente de la JEP. Gracias. Muchas gracias a todas y todos. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.